Los registros casi siempre empiezan igual. Un golpe seco en mitad de la noche. Un vaso que estalla en la cocina sin que nadie lo toque. Una puerta que se cierra con una violencia imposible desde adentro. Aquí no hay música de fondo. No hay efectos especiales. Solo el sonido real, crudo, de algo rompiéndose en una casa que hasta ese momento parecía completamente normal. En decenas de testimonios recogidos en distintos países, las familias repiten la misma frase, casi como un eco. No era un ruido, fue un ataque. Durante siglos, estos episodios se atribuyeron a poltergeists, un término alemán que significa espíritu ruidoso, y la palabra no podría ser más precisa, a diferencia del fantasma clásico, esa figura silenciosa que se aparece en pasillos oscuros. Aquí hablamos de una presencia activa, casi física, objetos que son lanzados por los aires, platos que vuelan de las estanterías, televisores que se estrellan contra el suelo, cuadros que son arrancados de la pared, con una fuerza brutal. ¿No es algo nuevo? Ya en la Inglaterra del siglo XVII se documentaban casos de casas donde esta violencia invisible obligaba a sus habitantes a huir, abandonando todo lo que tenían. Pero fue en el siglo XX cuando los informes se multiplicaron. De repente, teníamos fotografías, grabaciones de audio y hasta investigaciones oficiales que intentaban dar sentido a lo inexplicable. Y al revisar todos estos casos, un patrón inquietante empezó a repetirse una y otra vez. Algo que pasaba desapercibido al principio, pero que se volvió imposible de ignorar. Estos fenómenos no ocurren en casas vacías. No ocurren en lugares abandonados. Ocurren en hogares. Y no en cualquier hogar, sino en hogares cargados de tensión. Una mudanza reciente que genera estrés. Un duelo que no se ha resuelto. Conflictos familiares que hierven bajo la superficie. Una enfermedad grave. Una crisis económica devastadora. La lista es larga, pero el factor común es siempre el mismo. Una enorme presión emocional. Fue entonces cuando psicólogos y parapsicólogos, estudiando los casos más famosos, empezaron a notar una correlación incómoda. Cuando la presión emocional de la familia aumenta, los fenómenos también se intensifican. Esto nos lleva a una pregunta realmente perturbadora. ¿Es el supuesto fantasma el que se vuelve más agresivo? ¿O la casa está respondiendo a algo más profundo, algo que viene de adentro? La ciencia, por supuesto, ha intentado dar explicaciones parciales y racionales a todo esto. Se habla de vibraciones estructurales del edificio, fallas eléctricas intermitentes, cambios bruscos de temperatura que pueden causar que los materiales se expandan y contraigan, produciendo ruidos extraños. Incluso se ha sugerido la posibilidad de fraudes, personas que fingen los fenómenos para ganar atención o dinero. También existe una hipótesis fascinante conocida como la del agente humano. Esta teoría sugiere que hay personas, a menudo niños o adolescentes, que sin ser conscientes de ello, canalizan su estrés extremo y su angustia emocional de una manera tan poderosa que son capaces de provocar movimientos, ruidos y roturas a su alrededor. Es la idea de la psicoquinesis inconsciente. La mente afectando la materia. Sin embargo, esta teoría, por muy interesante que sea, tropieza con casos muy bien documentados, donde no hay cámaras ciegas, donde no hay ninguna oportunidad de manipulación física, donde los objetos se rompen, vuelan o se mueven frente a múltiples testigos a la vez. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más extraña. En los archivos policiales de diferentes países aparecen reportes desconcertantes. Agentes de policía que entran a una vivienda tras recibir denuncias de destrozos y observan con sus propios ojos como un cajón sale disparado de un mueble y se estrella contra la pared. Bomberos que certifican daños en una propiedad sin encontrar ninguna causa mecánica, ningún incendio, ninguna fuga de gas. Peritos forenses que intentan reproducir lo ocurrido y fracasan una y otra vez, admitiendo que no pueden explicarlo. En todos estos casos, el informe final es el mismo
a ninguna entidad visible, ninguna causa aparente, ninguna explicación suficiente. Entonces, llegamos a la pregunta que nadie quiere responder del todo. Si no es un fantasma clásico, si no es una simple falla estructural, si no siempre es un fraude o un agente humano inconsciente, ¿qué es? ¿Qué es esta fuerza que parece alimentarse del caos emocional de una familia? Es una reacción de la propia mente humana, proyectada sobre el entorno físico de una manera que aún no comprendemos, o es algo completamente diferente, algo que se manifiesta solo cuando la casa, nuestro refugio, deja de ser un lugar seguro y se convierte en un campo de batalla invisible, porque cuando los objetos dejan de caerse por accidente y empiezan a romperse con una intención clara, con una aparente hostilidad, el miedo cambia de forma. Ya no se trata de ver algo, de tener miedo a una aparición. Se trata de intentar entender por qué la casa, tu propio hogar, parece estar enfurecida. Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué harías tú si los objetos de tu casa empezaran a moverse solos? ¿Te quedarías o huirías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Hasta la próxima.